Hola, en este vídeo se mostrará el significado de la fenomenología y su relación como método de estudio hacia el turismo. Asimismo, se dará una pequeña introducción del contenido y su correspondiente explicación. Comencemos. A lo largo del tiempo el turismo se ha estado estudiando a fondo. Algunos de los principales personajes destacados que se han dado a la tarea de aportar un punto de vista propio de lo que es el turismo son Hermann von Chuyern, Robert Glucksmann, incluida la Sociedad de Naciones, SDN. Definen al turismo como movimiento de personas que abandonan temporalmente el lugar de su residencia permanente por cualquier motivo relacionado con el espíritu, su cuerpo o su profesión. Estos estudios y personajes se remontan más al siglo XIX, trayendo con ello la subjetividad de Óscar de la Torre Padilla, ya que en 1980, sugestionándose con las preguntas, ¿qué es el turismo? ¿De dónde surge el turismo? ¿Por qué determinados grupos de personas viajan? ¿Cómo se le llama a eso? Tiene una explicación que determine con precisión por qué las personas optan por viajar. Estas preguntas son erróneas para la determinación base de un concepto. Pues para poder tener un concepto se es necesario desclasificar algunas definiciones que no cumplían con los requisitos de Padilla, pues a lo largo de su trayecto fue forjando su propia definición de turismo. Si bien la fenomenología es una corriente filosófica que surgió a partir del siglo XX, pues para la fenomenología los fenómenos de la experiencia se perciben tal y como se muestran en nuestra conciencia. Dado esto, se podría decir que el turismo también parte de la codicia del hombre. Pues el hombre por naturaleza es codicioso y trata de saciar ese deseo del poder, de conocer, de obtener lo que desde un principio lo hizo ser codicioso. En este caso, es el deseo fenomenológico de desplazamiento. A continuación se mostrará algunos pensamientos sobre la fenomenología de diversos autores reconocidos que aportaron conocimientos para el estudio de este. Para Edmund Husserl, 1859 a 1938, la palabra fenómeno, usada en su sentido etimológico, se refiere a todo lo que se ofrece a la conciencia. Así se ha podido definir que la actitud fenomenológica es la actitud del puro espectador. Nos dice Husserl que para poder entender el método fenomenológico es necesario, a la vez, la noción del fenómeno. Y dice el método fenomenológico no será, primeramente, explicativo, sino descriptivo. Nos describe Ramón Sirau, 1924, que hay objetos que pueden describirse con facilidad y otros cuya descripción es difícil. En el primer caso la descripción será directa, en el segundo será posible siempre que no se dejen intervenir hipótesis sin fundamentos. Pero cuando la descripción implique la presencia de hechos inexplicables por medio de la descripción habrá que realizar lo que Husserl llama una epoché, es decir, una suspensión de juicios. En otras palabras habrá que poner entre paréntesis la serie de hechos que no pueden describirse y esperar que las descripciones detalladas y precisas permitan explicar los hechos que intencionalmente se han dejado al lado. Pero ¿cómo es que nosotros podemos conocer algo? De acuerdo al estudio de Husserl, el ser humano para poder saciar ese deseo es necesario la donación inmediata a la conciencia. Lo que quiere decir es que necesita captar su auténtico fundamento para aclarar el surgimiento de su deseo, lo que sería conocer. En un análisis fenomenológico es fundamental darse cuenta de cómo la realidad va con relación a la conciencia. Obstante a esto, al conocer estamos siendo conscientes del objeto, por ejemplo, de un ser turista. Manejando el ejemplo anterior. Al ser turista conoce y experimenta ser turista. Acumulando las vivencias y conocimientos para saciar ese complemento insatisfecho del saber, por lo tanto al experimentar ser turista es meramente que un fenómeno. Tanto la fenomenología, el turismo y el turista son uno. Desde el punto fenomenológico, el turismo se basa en la observación y percepción del objeto en un determinado tiempo y espacio, como lo diría Kant. El espacio y el tiempo son las formas de nuestra sensibilidad o intuiciones puras, que le otorgan a las cosas que conocemos en estructura. Por lo tanto, el estudio de la fenomenología en el turismo nos da a entender que si los fenómenos se dan, se nos entregan, se ponen en manifiesto, se nos presentan. Nuestro deber consiste en verlos y ordenarlos de una forma eidética, de esencia, lo que se da, se ve, las esencias se incluyen y lo que se da, lo que se incluye se describe y el turismo lo cumple. Dado las explicaciones anteriores, Óscar de la Torre Padilla concluye y define al turismo como
El turismo es un fenómeno social que consiste en el desplazamiento voluntario y temporal de individuos o grupos de personas que, fundamentalmente por motivos de recreación, descanso, cultura o salud, se trasladan de su lugar de residencia habitual a otro, en el que no ejercen ninguna actividad lucrativa ni remunerada, generando múltiples interrelaciones de importancia social, económica y cultural. Obstante a esto, podríamos decir que la fenomenología es un nuevo método de estudio del turismo y que hoy en día no se ha dado la tarea de investigarlo más a fondo como un método fenomenológico y no como un método del siglo XIX. Pues el turismo aún tiene mucho que desear como fenómeno social. Pues el turismo es la parte del ser subjetivo del hombre como turista. Espero les haya gustado el contenido del material, no olvides ponerle manita arriba y suscribirte, ya que eso es de mucha ayuda para seguir con el material. Se despide Rodolfo Ángel. Gracias.